Hola Casa de Paz, es tiempo de recibir la palabra del Señor. ¿Sabías que hace mucho tiempo vino una gran sequía sobre la tierra? Fue un tiempo de crisis que no duró 2, 3 o 4 meses, sino que se extendió por 3 años y medio. Durante este tiempo se cerraron los cielos, no descendió la lluvia, se secaron las fuentes de las aguas, se afectó la siembra, la cosecha, empezaron a escasear los alimentos y como consecuencia vino una gran hambruna sobre la tierra. Fue en este escenario donde de una manera hermosa Dios mostró su bondad, su amor y su provisión sobre su siervo, el gran profeta Elías, que de una manera milagrosa, sobrenatural, fue alimentado por cuervos. ¿Te imaginas ser alimentado por un animal carroñero que se alimenta de cadáveres, de desechos, de basura, de insectos? Pero que Dios usó estos animales para traer la provisión a su siervo. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos difíciles. La economía en algunos países está colapsando. Muchas personas han perdido su trabajo. Algunos no tienen el dinero suficiente para las cosas necesarias. Pero hoy quiero traer un mensaje de esperanza, un mensaje de fe y un mensaje de provisión a través de una enseñanza asombrosa de la Biblia, que nos va a mostrar cómo actúa Dios cuando se seca la fuente de nuestra provisión. Qué bueno que usted en este momento pueda compartir este mensaje con sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Comparta este enlace y vamos a hacer una oración para que Dios sea hablándonos de una manera especial en esta mañana. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos unidos a través de esta transmisión pidiéndote que tú nos hables. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y te pedimos que hoy tú nos hables y que esa palabra produzca fe, produzca esperanza y traiga, Señor, respuesta. Tu palabra dice que la Escritura no vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual es enviada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que usted abra su Biblia hoy en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, y vamos a leer algo especial. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Tan humano como cualquiera de nosotros. Porque algunos pensarán que esas cosas pasaban con gente de otro mundo, con gente de mucha fe, con gente sobrenatural. Pero dice la Biblia que este era un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y aquí nos muestra cómo inicia este tiempo de sequía, con la oración de un hombre tan humano como cualquiera de nosotros, de un hombre con debilidades como usted y como yo. Ahora, dice la Biblia en Primera de Reyes, versículo 1 del capítulo 17, lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y quiero que usted note que en el versículo dice dónde estaba él. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Antes que viniera la sequía, ¿dónde estaba el profeta?
en la presencia de Dios. Este era un hombre que habitaba en la presencia de Dios. Y como estaba en la presencia de Dios, tenía revelación, dirección, tenía mandamiento de Dios. Y dijo que no llovería en la tierra sino por su palabra. Ahora, entendamos que todo esto lo estaba haciendo él por dirección de Dios. Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Dios le da una palabra, le da una instrucción y le dice, Elías, yo quiero que tú vayas a un lugar, escóndete en el arroyo de Querib. Lo manda a un lugar especial, a un lugar como el que usted está viendo aquí en este fondo, un arroyo, un lugar donde había naturaleza, piedras, agua, y estaba él solo. Y dice la Biblia en el versículo 4, según la dirección de Dios, beberás del arroyo. Recuerde que era tiempo de sequías, pero en ese lugar él tenía agua. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahí hay algo que me sorprende. Dios le está dando instrucciones, pero le dice, yo he mandado. Está hablando, no dice yo mandaré, no le está hablando del futuro. Está hablando de algo que él ya había preparado. Antes que viniera la sequía, antes que viniera la crisis, Dios ya había establecido un medio de provisión para el profeta. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Yo quiero decirte que Dios es un Dios omnisciente. Él sabe todo lo que pasa en la tierra, sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Y antes de que viniera esta pandemia, antes de que viniera esta crisis en el mundo, antes que te quedaras sin trabajo, antes que escasearan los alimentos, Dios ya ha mandado alguna provisión. Dios ya ha provisto de alguna manera qué va a hacer con nosotros en este tiempo. Eso fue lo que pasó con el profeta. Dice el versículo siguiente, después de recibir esta instrucción de un lugar, de beber del arroyo, de que Dios había determinado su provisión, dice en el versículo siguiente, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué significa esto? Que él tuvo obediencia. No solamente este era un hombre que vivía en la presencia de Dios, sino que era un hombre muy obediente a lo que Dios le mandaba. Este hombre hizo lo que Dios le dijo. Dice en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tú puedes ver ahí la fidelidad de Dios, la provisión de Dios. Este hombre tenía asegurado su comida y su bebida diariamente. Pero yo quiero que pensemos un momento en esto. Cuervos, un animal impuro, un animal carroñero, un animal que se alimenta de cadáveres, de desechos, de insectos, de cosas no muy agradables. ¿Por qué no escogería Dios otra cosa, otro animal, otra fuente de provisión, una persona? Bueno, Dios hace lo que quiere. Lo importante es que la provisión estaba llegando allí. Yo creo que uno lo que menos querría que lo alimente sería un cuervo, un animal de esto. Pero Dios usa cosas que nosotros muchas veces no queremos. Fíjate, Dios en medio de una crisis podría usar una persona inconversa para traer provisión a tu vida. Podría usar un familiar que no es muy agradable para ti. Podría usar inclusive a un enemigo. Pero Dios va a usar lo que sea para proveerte y para bendecirte aún en medio de la crisis. Recuerdo una historia
donde había una mujer muy ancianita y estaba en suprema pobreza, vivía en una casa así como de materiales muy rústicos. Y todos los días estaba en oración clamando por su provisión. Afuera de su casa habían unos hombres viciosos, unos hombres vagos, incrédulos, y escuchaban orar a esa anciana. Y un día dijeron en medio de su locura y riéndose, burlándose: ¿por qué no hacemos algo? Compremos un mercado, hartos alimentos, los metemos en una canasta, y en un momento en que esta mujer esté orando, le traemos y le ponemos esa canasta, la arrojamos por el techo, por una ventana, de alguna manera la metemos ahí, y ella va a pensar que es Dios que le proveyó y nos vamos a burlar de ella. Cuando ella estaba orando, abre los ojos y de repente ve una canasta llena de alimentos, un mercado. Y dice: gracias Dios, empieza a orar agradeciendo al Señor. Y en ese momento ellos entran por la puerta y empiezan a burlarse. ¿Cuál Dios? Si fuimos nosotros los que pusimos esa canasta allí. Empezaron a burlarse de la fe de la señora. Y ella dijo: gloria a Dios, porque Dios puede usar hasta el mismo diablo, a ustedes, para traerme provisión a mi casa. Y sabes, Dios va a usar lo que sea. Usó cuervos, animales impuros, animales carroñeros para traer pan y carne, hamburguesa, todos los días al profeta. Usó esos vagos para traer un mercado a esta viejita. Dios va a usar lo que sea en medio de la crisis, porque Dios te va a cuidar, Dios te va a proveer y Dios te va a ayudar en estos momentos de dificultad. Ahora, pensemos en esto. Quizás tú puedas ser el cuervo que Dios pueda usar para hacer llegar una provisión a alguien en estos momentos. Puede ser una fuente de bendición para otras personas. De una u otra manera, lo cierto es que Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios fiel. Y dice la palabra en el Salmo 37, versículo 19, es un versículo que hemos estado mencionando mucho en la iglesia en estos tiempos, que dice: ustedes no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Quizás tú hayas perdido tu trabajo. Quizás no tengas los alimentos o el dinero que necesitas. La economía se haya puesto difícil. Pero dice la Biblia que tú no serás avergonzado en el mal tiempo. Y Dios va a usar, aún si tiene que hacerlo, cuervos para proveerte. En este lugar donde Dios llevó al profeta, en ese arroyo, había una lección impresionante para él y para nosotros. Una lección de fidelidad, una lección de amor, una lección de provisión, una lección que nos dice que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Fíjense en esto. Después de algunos días, las cosas, en vez de mejorar, empeoraron. ¿Nos ha pasado alguna vez esto? ¿O te está pasando en este momento? Que tú estás esperando que las cosas mejoren, pero lo que nos muestra la Biblia es que las cosas empeoraron. El arroyo, que era la fuente de su hidratación, se secó. Y por eso yo he titulado este mensaje: cuando la fuente de la provisión se seca. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y qué hace Dios cuando la fuente de la provisión se seca? En algún momento estaba el profeta ya tranquilo, cómodo, porque no eran los mejores tiempos. Era un tiempo de sequía, era un tiempo de crisis, pero por lo menos tenía comida. Por lo menos tenía bebida. Así no fuera la mejor fuente,
pero estaba con sus necesidades básicas suplidas por parte de Dios. Ahora, pero en algún momento se seca el arroyo. En algún momento ya los cuervos no están trayendo el pan. En algún momento de pronto estuvo él esperando y ya no llegó la carne. Como muchas veces sucede en nuestras vidas, en algún momento estábamos esperando esa ayuda económica de un familiar, pero de pronto te llama y te dice, oye, mira, ya no te puedo colaborar más, ya no te puedo ayudar más. O en algún momento te llaman del trabajo y te dicen, ¿sabes qué? En este momento no te podemos pagar más. O sabes, tu trabajo queda temporalmente cancelado. Como es la situación de muchas personas en este momento, donde la fuente de provisión se ha secado. Ahora yo quiero que analicemos algo muy importante, que lo notemos en la palabra. Que a pesar de que la fuente se secó, de que el arroyo se secó y que quizás los cuervos no siguieron trayendo comida, el profeta no se movió. El profeta se quedó esperando la dirección de Dios. Yo quiero que pensemos en esto porque muchas veces cuando se seca la fuente de nuestra provisión, empezamos a desesperarnos y hacemos movimientos equivocados. ¿Cuántas personas en medio de una sequía o de una dificultad o de un desierto en su vida se van al prestamista, se van de la ciudad, cometen errores, se van a vender las cosas, hacen movimientos equivocados, hacen locuras porque se dejan llevar por la presión? Dice la Biblia, por ejemplo, el caso de Noemí y su esposo. Dice la Biblia que vino un tiempo de sequía, un tiempo de hambre también en la tierra, y ellos en su desespero se fueron a los campos de Moab, a un lugar totalmente pagano. Y la solución que ellos pensaron que era lo conveniente se convirtió en su peor pesadilla. Se murió el esposo, se murieron los hijos, quedaron en una situación terrible. No fue un movimiento sabio. Yo quiero que entendamos que cuando la fuente de provisión se seca, no debemos acelerarnos a actuar en nuestra carne. Debemos esperar la dirección de Dios. Esto fue lo que hizo el profeta. Se secó el arroyo, no vinieron los cuervos con pan y carne, pero él esperó la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y fíjate que en el versículo siguiente, versículo 8, dice la Biblia, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate que Dios llegó en el momento preciso. Quizás tú estás desesperado, estás con pensamientos de angustia, quizás en depresión. No te afanes, Dios llega a tiempo. Y Dios ya sabe lo que va a hacer contigo. Dios ya sabía lo que iba a hacer con el profeta. Cuando se secó la fuente de la provisión, Dios ya tenía otra fuente lista. Dios se valió de una viuda, como usted lo ve en esa imagen, una extranjera del territorio natal de Jezabel, para cuidar de Elías. Dios tiene ayuda donde menos la esperamos. Nos bendice de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas. No importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas o cuán desesperanzada parezca nuestra situación, debemos buscar la mano generosa de Dios. Podremos encontrar su providencia en lugares extraños, en lugares donde nosotros no pensamos que Dios pueda traer una provisión para nuestras vidas, en cuervos o en viudas desconocidas. Dice la Biblia en Lucas 4, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios escogió a esta mujer,
Ahora, fíjese usted en la historia. Elías obedece, versículo 10. Se levantó y se fue a Sarepta. Se fue sin cuestionamientos. Yo quiero que tú veas la obediencia del profeta. Él no se pone a preguntar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué no una viuda de Israel? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué un lugar pagano? Él no hace preguntas, él simplemente obedece la dirección de Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, era aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él le dijo: mujer, tengo sed. Mujer, tengo hambre. Quizás llevaba días sin comer. Ahora, dice el versículo 12, mire la respuesta de esta mujer. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Fíjense que ya no dijo: vive Jehová mi Dios. Dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo. Ojo, no tengo. ¿No se supone que Dios le había dicho que ella debía sustentar al profeta? ¿Se equivocó Dios? Usted sabe que Dios no se equivoca. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo. Mire lo que tenía esta mujer. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Se encontró el profeta con una mujer que estaba peor que él quizás. Una mujer sin comida, que tenía su última porción. Ella le dijo: solamente tengo un poco de harina para comer con mi hijo hoy y morir. Mira la crisis en la que estaba esta mujer. Se había secado también la fuente de su provisión. Pero si Dios dijo que ahí iba a haber sustento, es porque Dios iba a hacer un milagro. Ahora, dice en el versículo siguiente, versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. Ojo con esa palabra, no tengas temor. Y yo quiero decirte hoy, se ha secado la fuente de tu provisión. Te quedaste sin trabajo, no tienes alimentos, estás en dificultad, tu negocio, las ventas han ido descendiendo, tienes tu negocio cerrado. ¿Qué ha pasado en tu vida? Sea lo que sea, Dios te dice hoy a través de esta palabra: no tengas temor, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué le parece a usted esto? Sí, ve por la harina, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto suena muy sorprendente. Parecía algo abusivo de parte del profeta. Ella no estaba esperando visita en su casa, primero que todo. Segundo, tenía la comida suficiente para ella y para su hijo. Y viene un profeta extraño de otro lugar y le dice: yo quiero que me des comida y que me hagas a mí primero. Yo le pregunto una cosa: si usted hubiera sido esa madre con ese hijo y solamente tuviera comida para usted y para su hijo, ¿usted hubiera dado alimento a ese profeta? ¿Usted hubiera dado de su sustento para alimentar a un extraño? Bueno, lo que dice la Biblia es que el profeta le continuó diciendo: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y le soltó una palabra que venía de Dios: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escúchame, el profeta le dijo: mire, yo no sé cómo, pero si Dios me trajo aquí, y si Dios me dijo que usted me iba a sustentar, no sé cómo Dios lo hará, pero Dios hará un milagro.
La harina no se va a escasear. Aquí no vamos a tener escasez porque algo Dios hará. Y yo quiero decirle lo mismo hoy de parte de Dios. No sé cómo va a ser Dios. No tengo las respuestas. Usted me preguntará, pastor, ¿pero de dónde? No sé de dónde. Pero lo que estoy seguro es que si tú eres una persona que vives en la presencia de Dios, que obedeces a Dios, que amas a Dios y que crees en su palabra, la escasez no va a triunfar sobre tu vida. Esta crisis no te va a dejar sin la provisión de Dios. Ahora, ¿cuál fue la decisión que tomó esta mujer? Veamos el versículo siguiente. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahí me parece esto sorprendente. Porque esto nos demuestra tres cosas en esta mujer. Número uno, que ella tenía fe. Que ella le creyó a la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú le estás creyendo a Dios? ¿Le estás creyendo a la palabra de Dios? ¿O le estás creyendo más a las noticias, como hablábamos en estos días? A las crisis que se anuncian, a las situaciones que estás viendo en las redes sociales. ¿O le estás creyendo a la palabra? Esta mujer, en medio de su crisis, tenía una decisión que hacer. O le creía lo que ella veía, una tacita llena de harina, o le creía a la palabra de Dios de que iba a tener provisión en su casa. Dos, esta mujer tenía obediencia. Ella recibió una palabra y obedeció. Yo quiero preguntarte, ¿le estás obedeciendo al Señor? ¿Estás siguiendo la palabra de Dios? Porque si tú eres obediente, Él va a hacer un milagro. Y número tres, me sorprende que esta mujer tenía generosidad en medio de su escasez. Porque en medio de su escasez, ella sacar y compartir, sacar y dar en medio de la escasez, eso no lo hace cualquiera. Y yo quiero animarte a que en medio de esta crisis que estamos viviendo, quizás se secó la fuente de tu provisión, no dejes de creer, no dejes de obedecer y no dejes de dar, no dejes de ser generoso. Esto me recuerda a las iglesias que nombra el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, ¿cómo estaban estas iglesias? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eran iglesias que no estaban en abundancia. Estaban en profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. A pesar de que estaban en tribulación, que estaban pobres, que tenían escasez, han dado con agrado más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Estaban hablando de la ofrenda para los santos. Se lo leo en el lenguaje actual. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Y aquí nos está hablando de gente que en medio de su escasez daba. Yo quiero decirte, en medio de tu escasez, cree. En medio de tu escasez, sigue obedeciendo. Y en medio de tu escasez, no dejes de dar. Apoya a tu iglesia. Ayuda a las personas. Comparte con el necesitado. Porque en el dar hay bendición. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Dice la Biblia que como resultado de que esta mujer viuda, que creyó a Dios, obedeció a Dios, y le dio al profeta, compartió con el profeta, dice la Biblia, versículo 15. Entonces ella hizo como le dijo Elías y comió ella y su casa muchos días. Escúcheme, ella tenía comida para ¿cuántos días? Para uno. Pero como ella fue fiel en creer, en obedecer, en ser generosa, comió
muchos días, quizás años, porque recuerde que esta crisis duró 3 años y medio. Dice la Biblia en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, que todos los días ella vio un milagro en su cocina. Y yo quiero decirte que en estos tiempos tú vas a ver un milagro todos los días en tu cocina. Tú vas a ver un milagro todos los días en tu casa. No sé cómo, si Dios traerá cuervos, familiares, inconversos, si Dios hará milagros sobrenaturales, si Dios va a llevarte a lugares donde te va a proveer, pero de alguna manera tú vas a ver un milagro todos los días en tu casa, en medio de la crisis. Tú y tu familia no serán avergonzados. Así tu negocio esté cerrado, así estés sin trabajo, Dios te va a proveer en medio de la sequía. Dice la Biblia en el versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Oye, qué cosas las que estamos viendo, ¿verdad? Primero las cosas están mal. Después las cosas no mejoran. Y después se ponen mucho peor. Ahora, el hijo de esta mujer cayó enfermo y muy grave. Y dice la Biblia que esta mujer empieza a angustiarse. Versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Piense un momento en la vida de Elías. ¿Cómo estaría bajo esa presión? Esta mujer lo estaba culpando de la enfermedad de su hijo. Y dice el versículo siguiente. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Estaba muerto. Y dice en el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Wow! Dios hizo un tremendo milagro en medio de la crisis y aún en medio de la enfermedad. Estamos viviendo no solamente tiempos de escasez, estamos viviendo tiempos de enfermedad. Hay una peste allí. Muchas personas están siendo infectadas en el mundo, aún cristianos. Nosotros hemos recibido noticias de amigos nuestros, de personas que aman a Dios en Estados Unidos, que han sido infectadas con este virus. Pero yo quiero decir, quiero hablar especialmente a las personas que nos están escuchando hoy, que no solamente tienen escasez y la fuente de provisión ha escaseado, sino que están enfermos, que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios también te puede sanar, Dios te puede levantar. Dios trajo en medio de esta crisis provisión y trajo en medio de esta crisis sanidad. Y en medio de estos tiempos también lo vamos a ver cumplido en nuestras vidas. Fíjate todo lo que ha pasado hasta el momento, Elías. Primero en el arroyo, un tiempo de provisión a través de cuervos. Ahora en la casa de una viuda, un tiempo de milagro continuo y de sanidad. Pero después Elías va a la cumbre, al lugar más alto de una montaña, a orar y a clamar para que venga la solución al problema, para que cese la sequía. Miremos lo que dice la Biblia. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Empezó a clamar. En medio de la crisis,
en medio de la sequía, en medio de la escasez, empezó a clamar. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia, en estos tiempos? Ponernos de rodillas y clamar. Dice el versículo 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Parece que él estaba clamando y mandaba a su siervo para ver si había respuesta, y no había respuesta. Como muchos de nosotros, quizás en este momento alguno dirá: pastor, pero yo he orado y no he visto la provisión. O yo he orado y no he tenido la sanidad. O estoy clamando pero no veo la respuesta. En algún tiempo el profeta experimentó lo mismo. Estaba arrodillado, clamando y no veía la respuesta. Pero dice el versículo: y él le dijo: vuelve 7 veces. Y yo quiero que tú observes de que Elías era un hombre intenso en la oración, perseverante. Lo hizo 1, 2, 3, 7 veces. Ahora, a la 7ª vez, dice la Biblia en el versículo 44, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vino la lluvia. Tuvo que correr Elías del aguacero. Por una oración suya vino la crisis, las sequías, pero por una oración de un siervo de Dios también estaba viniendo la solución, estaba viniendo la lluvia, estaba volviendo la alimentación, estaba volviendo la provisión. Yo creo que hay poder en la oración que nosotros hagamos como pueblo de Dios. Estamos en tiempo de crisis, pero también yo sé que va a venir la respuesta de Dios y va a venir la sanidad de nuestra tierra, porque Él ha dicho en la palabra que si clamamos, Él responderá sanando la tierra. Ahora quiero que pensemos. Elías estuvo en el arroyo viendo la provisión de Dios continua. Elías estuvo en la casa de la viuda viendo milagros de Dios y sanidad todos los días. Y Elías estuvo en la cumbre recibiendo respuestas de Dios. Yo quiero preguntarte en este momento: ¿dónde estás? Quizás alguien me diga: pastor, yo estoy en el arroyo, ahí estoy en medio de la crisis, pero hay provisión, hay pan, Dios ha enviado cuervos, ha estado alimentando. O quizás alguien en esta mañana diga: pastor, la fuente se ha secado, el arroyo se secó, ya no estoy viendo ni siquiera los cuervos venir a traer la provisión. Dios va a hacer algo, Dios te va a sustentar y vas a ver la sanidad y el milagro de Dios. Y ahora también yo creo que es tiempo de que nosotros subamos a la cumbre, vayamos a la oración, vayamos a la presencia de Dios. Yo quiero que analicemos algo especial. Elías fue un hombre que atravesó una crisis de 3 años y medio, pero él empezó en la presencia de Dios y terminó en la presencia de Dios. Nunca se salió de la presencia de Dios. No te salgas de la presencia de Dios, porque mientras que tú estés en la presencia de Dios, no te va a faltar nada y vas a ver la mano de Dios sosteniéndote en todo momento, aunque la fuente de provisión se haya secado. Dice la Biblia, para terminar, en Santiago 5, versículo 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Dice la Biblia que era un hombre con debilidades como cualquiera de nosotros. Como lo leímos en la otra versión, un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Estas promesas de la Biblia no son solamente para pastores o para superapóstoles o para superungidos de Dios. Estas promesas son para humanos, para personas con debilidades como tú, como yo, personas sencillas, pero que amamos la presencia de Dios, que le creemos, que le obedecemos y que vivimos para Él. Y no importa lo que esté pasando en tu vida,
tienes un Dios fiel. Yo te animo, sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue siendo generoso y sigue viviendo en la presencia de Dios, porque todo esto pasará. Dice la Biblia, serán como aguas que ya pasaron, y nos acordaremos de esto diciendo, Dios fue fiel y Dios nos sacó adelante. Dios nos mostró su mano y su poder. Dios envió cuervos, Dios envió viudas, Dios sanó, Dios hizo milagros, porque Dios es nuestro proveedor. Amén, iglesia. Quiero que no temas, iglesia, no desmayes. Tienes un poquito de harina solamente, perdiste tu trabajo, estás en dificultad. No tengas temor, porque tú tienes un gran proveedor. Amén y amén. ¡Qué bendición! Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que esta palabra se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que nos anima a creer que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, que tú nunca nos dejarás y tú nunca nos desampararás. Quiero extender mis manos orando por aquellas personas que están en necesidad, por aquellos que se les ha secado la fuente de provisión, por aquellos que están sin trabajo, por aquellos que han cerrado sus negocios, por aquellos que se están sintiendo afectados en su economía, por aquellos que están siendo infectados, que están enfermos. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que allí tú visites. Extiendo mis manos y oro, uniendo mi fe con la fe de los hermanos que nos escuchan y pidiendo que traigas sanidad, que traigas provisión, que traigas milagros continuos y que podamos ver, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural, que tú no nos dejarás avergonzados en tiempos de crisis, que veremos tu provisión y seremos saciados en tiempos de hambre. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Yo creo que tú has recibido una inyección de fe a través de esta palabra y te animo a que sigas conectado con nosotros en nuestras transmisiones. Recuerda, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en Facebook, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y los jueves a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana, nuestra predicación de la palabra. Te animamos a que estés pendiente y que compartas estos mensajes para que muchas más personas puedan recibir esta palabra de fe en estos tiempos de crisis. También te animamos a que apoyes nuestro ministerio. Ahora que estamos en estos tiempos de crisis, el templo está cerrado, puedes hacerlo a través de uno de estos canales que están apareciendo en la pantalla. Ha sido una gran bendición poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios y los esperamos en una próxima transmisión de Casa de Paz en Casa. Chao, chao, bendiciones.